Si eres de ese tipo de hombres que dice que cada lunes va a empezar pero no lo hace, este vídeo es para ti. Si eres de ese tipo de hombres que dice el lunes empiezo pero luego llega la hora de empezar, llegas del trabajo, te habías prometido que ibas a cuidar tus hábitos pero te sale otra tarea, te sale otro plan, te quedas en el sofá, te quedas viendo el móvil, te quedas haciendo cualquier otra cosa menos lo que te habías prometido que ibas a hacer, este vídeo es para ti porque te voy a explicar exactamente qué es lo que ocurre en tu cabeza, qué es lo que pasa por aquí arriba para que termines no haciendo lo que te habías prometido hacer y sobre todo te voy a explicar una estrategia para que puedas conocer lo que ocurre en tu cabeza para que puedas hacer justo lo contrario, o sea, que puedas cumplir con tu palabra y terminar haciendo lo que habías dicho que ibas a hacer. Y eso lo aprendí de aquí, que es un pedazo de libro que te ayuda a mejorar tus hábitos y a cumplir con todo aquello que te prometes a ti mismo. De lo que vamos a hablar hoy es de procrastinación. Que la procrastinación no es otra cosa que eso que te acabo de decir, o sea, que te prometes algo a ti mismo, que te dices a ti mismo que vas a hacer algo o que tienes que hacer algo porque es tu obligación, porque te has comprometido con otra persona y tu cabeza te lleva a negociar contigo mismo y a terminar no haciéndolo. Ahí aparece el factor de tu yo ganador, yo perdedor, del que tanto hemos hablado siempre, donde tu yo perdedor te arrastra hacia lo que no deberías de hacer, o sea, te arrastra a que no hagas eso que te habías prometido. Eso es procrastinación, ¿ok? Esa resistencia de hacer lo que tienes que hacer, o bien porque es tu obligación, o bien porque es algo que te habías prometido hacer a ti mismo, ¿vale? Y la procrastinación al final te lleva a dos estados. Uno, vergüenza, falta de orgullo, falta de sentimiento de sentirte bien contigo mismo por lo que haces y por la palabra que tienes, por un lado, cuando no cumples, y por otro lado, en otro tipo de procrastinación, lo que ocurre es ansiedad, estrés y agobio por no estar cumpliendo o no estar haciendo aquello que habías prometido hacer. Por un lado tenemos el retraso crónico, ¿ok? Que es el más común que yo me encuentro. O sea, retraso crónico, estamos hablando de eso que te he dicho al principio del vídeo. Todos los lunes dices que vas a empezar, más bien, todos los domingos, todos los sábados dices, el lunes voy a empezar. Y después dices, el día 1 del mes que viene voy a empezar. O ahora a principios de año o ahora después del verano, en definitiva. Es como que vas posponiendo esa fecha de inicio. Y aquí algo importante que tenemos, a diferencia de los otros tipos de procrastinación de los que te voy a hablar, es que en estos casos no suele haber una fecha determinada, o sea, una fecha en la que tienes el fin, no tienes una fecha final de todo, sino que es algo que puedes estar posponiendo ahí y realmente no tienes ese factor de agobio o de estrés del que te he hablado antes, porque siempre puedes comenzar, ¿vale? Pero aquí hay una cosa importante. El problema por el que tú quieres cambiar, el problema que quieres resolver y por el cual quieres cambiar todo eso que quieres cambiar, como por ejemplo ahora en los hábitos, si no haces nada para solucionarlo, tienes que entender que ese problema no se va a quedar en el punto en el que está. O sea, si tú quieres empezar tu cambio de hábitos porque tienes problemas de salud, porque en la analítica te han salido factores elevados, o porque tienes limitaciones, te duele la rodilla, te asfixia, o porque estás demasiado gordo y esa gordura, ese sobrepeso te hace sentir mal en cuanto a estética, en cuanto a cómo te ves y en cuanto a cómo te sientes, por supuesto, si no lo resuelves, cada semana, cada mes, cada año que no lo resuelves, el problema no se va a quedar igual. El problema va a tender siempre a empeorar. Y a que una vez que quieras ponerle remedio, cada vez te vaya costando menos. Eso te lo tienes que meter en la cabeza. Y esto es igual con todos los propósitos que te marques. Porque si es un propósito, motivación no te falta. Porque la motivación es el hecho de querer hacerlo porque sabes que es algo bueno para ti. Y por lo tanto, si es algo bueno para ti, es porque va a solucionar algo que no te gusta de ti mismo. Y ese algo que no te gusta de ti mismo, si no empiezas a solucionarlo, va a empeorar cada vez, ¿vale? Después tenemos, bueno, este tipo de procrastinación lo que hace en ti sobre todo es hacer que cada vez te sientas menos orgulloso de ti mismo, hacer que cada vez confíes menos en tu propia palabra y que cada vez los tuyos o la gente que está alrededor tuya en la que tú tienes que ver de alguna manera, digo esto porque a lo mejor tu familia es directa, pero a lo mejor gente de tu trabajo no tiene nada que ver contigo, pero si tú fallas constantemente a tu palabra porque todos los días en el café dices la semana que viene voy a empezar a entrenar y ellos te van escuchando todos los días, toda la semana y ven que no lo haces, pues obviamente después en cualquier otra cosa del día a día del trabajo o de cualquier aspecto
no van a tener confianza en ti mismo, obviamente, porque están viendo cómo cada vez procrastinas más. Entonces, tú vas a confiar poco en ti mismo y los demás van a confiar poco en ti mismo, ¿vale? Los dos tipos de procrastinación siguientes te afectan de otra manera. Ahora vamos a hablar de ello. El segundo sería la distracción, ¿vale? Y este, digamos que es el que más me afecta a mí en el punto en el que estoy. Por distracción estamos hablando de algo que tú ya tienes como un hábito, algo que tú ya haces, ¿ok? Y que por lo que sea, pues cuando llega el momento de hacerlo, te distrae y bien, o lo empiezas más tarde y lo haces de peor calidad o corriendo, o bien directamente no lo haces y vas poco a poco, o bien alejándote de ese hábito, haciendo que lo vayas abandonando, o bien te va costando cada vez más llevarlo a cabo. Esto me pasa a mí, te digo, porque yo desde agosto estoy por las mañanas en el gimnasio porque estoy dando las clases. Ya sabéis que iba a cerrar el gimnasio. Al final llegamos a un acuerdo mi socio y yo. Decidimos dejar parado al monitor que teníamos por la mañana y dejar lo que es el gimnasio en entrenamiento libre, pero que yo iba a dar las clases por la mañana. Íbamos a poner un torno, pero entre una cosa y la otra, esto se ha retrasado meses y meses. Y por lo tanto yo, cuando terminaba las clases de por la mañana, me quedaba en el gimnasio trabajando en el ordenador, ¿ok? Y yo, pues como estaba allí, decía, vale, pues me pongo a trabajar una vez que termino las clases, paso revisiones, grabo contenido, etcétera, y luego a las 12, 12 y media me pongo a entrenar y ya después me voy a la guardería por los niños. ¿Qué ocurre? Que cuando llegaba el momento de entrenar me distraía. Y sobre todo lo que me ocurría era que me ponía a decir, vale, pues tengo que terminar esta tarea, tengo que seguir trabajando, tengo que hacer esto, es más prioritario que el entrenamiento. Y después me sentía mal conmigo mismo y me sentía agobiado porque no estaba cumpliendo con los entrenamientos, que es algo que yo me marco como algo a chequear todas las semanas. Entonces, al final, esa distracción hacía que me sintiera mal, que me sintiera agobiado, que me estresara y que terminara poniéndome de mala leche y mi humor cambiase, ¿vale? Normalmente, esta procrastinación por distracción en la mayoría de las personas no ocurre porque decidan trabajar más, sino, por ejemplo, las redes sociales, el tirarte en el sofá, el ponerte a ver películas o series. Y no digo que eso esté mal. De hecho, yo soy consumidor de redes sociales y a mí me encanta el cine y las series. ¿Qué pasa? Que hasta cierto punto está bien, pero son tecnologías que te aportan una cantidad enorme de dopamina en el cerebro y hacen que que no te des cuenta de que van pasando las horas y no terminas de desengancharte a ello. Y después, cuando te das cuenta de que has pasado 2 horas en la red social, de que te has pegado toda una tarde viendo capítulos de tu serie preferida, después te sientes mal contigo mismo. ¿Por qué? Porque lo que tenías que hacer, entrenar, ir a ver a tu madre, arreglar cualquier cosa en casa que hubieses acordado con tu mujer que ibas a hacer, pues no lo has hecho, por lo tanto te sientes mal, te agobias, te frustras, discutes con tu mujer, te sientes mal porque no has ido a ver a tu madre, otra vez fallas en el entrenamiento y en tus hábitos porque lo has dejado. En definitiva, son distracciones y por culpa de esa distracción te agobias por no cumplir, ¿vale? Esto no te afecta tanto en cuanto a la vergüenza, en cuanto a la falta de orgullo de ti mismo y falta de confianza, etcétera, como en la primera, ¿vale? Y la tercera, estaríamos hablando de tener una resistencia a hacer algo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas veces que tenemos el tiempo, tenemos el conocimiento de hacer algo, incluso puede que sea parte de nuestra obligación, porque puede ser nuestro trabajo, alguna tarea que tenemos que hacer, etcétera, pero por lo que sea, tenemos una barrera mental que nos paraliza y hace que no lo hagamos, ¿vale? A mí esto me ha pasado en ocasiones anteriores, ya me lo trabajé muchísimo y ya no me ocurre, con llamadas incómodas que tenía que hacer, o sea, una conversación incómoda con algún trabajador, con algún jefe cuando trabajaba para alguien, una conversación incómoda con tu pareja cuando tienes que hablar algo que no te está pareciendo bien, etcétera, y es algo que sabes que tienes que hacer, pero evitas por algún motivo tener esa conversación incómoda, vas posponiéndola, 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 y esto también te hace sentir mal después, frustrado, te agobia, te martirizas por dentro, porque realmente, a diferencia de la primera, esto sí que supone tener una fecha de fin. Por ejemplo, tienes que hablar algo con tu empleado y estás posponiéndolo, 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 y sabes que si no lo solucionas antes de X fecha, pues va a haber un problema en tu trabajo, va a haber un problema de producción, va a haber un problema entre otros trabajadores, entre otros empleados, porque afecta a lo que es la comunidad y a lo que es el convivir de los trabajadores, etcétera. O tienes que hablar con tu pareja que no te está gustando y sabes que si lo pospones, pues
va empeorando la situación y sabes que tienes una fecha límite para hacerlo. Por lo tanto, te agobia, te estresa, te pone de mal humor y es algo que te tiene ahí paralizado por algún motivo y hace que no consigas arrancar con ello. Esta no te afecta tanto, es más difícil que te afecte en cuanto a los hábitos, en cuanto al entrenar, al comer bien, etcétera, pero te afecta, como te estoy hablando, en otras situaciones que son igual de importantes, porque aquí estamos hablando de entrenamientos, de relación, de trabajadores, de empleados, de trabajo, etcétera, pero al final consiste en tener un equilibrio dentro de que eres un hombre, tener un equilibrio donde todo lo tengas más o menos atado y bajo tu control. Bien, y ahora vamos a hablar de cómo ponerle solución con las grandes estrategias que aprendí de este libro, que me lo he leído un montón de veces y que me ayudó a mí a cambiar por completo mi capacidad de no procrastinar y mi capacidad de cumplir, de tener disciplina y de no fallarme a mí mismo, ¿ok? Cuando ocurren algunas de estas cosas, ¿vale? A cualquiera de estos tipos de procrastinación, de un modo u otro, podemos aplicar las estrategias que te voy a decir a continuación, dándole diferentes matices dependiendo de qué tipo de procrastinación y cómo te esté afectando, ¿vale? Pero, por ejemplo, una cosa súper importante es la acción masiva imperfecta. Mi cliente Pepe tiene una carnicería y desde hace un montonazo de años trabaja en la carnicería como un bicharraco porque tiene varias en varios pueblos, él tiene 60 y tantos años y debido a todas las horas de trabajo, al cansancio, al no cuidarse, al abandonarse, al entrar en piloto automático, pues se ha puesto en 125 kilos. Y lo que le estaba ocurriendo es el tercer tipo de procrastinación, o sea, el de esa parálisis de la que te he hablado antes, de no arrancar por culpa de tener una resistencia a hacerlo, ¿ok? Y lo que aplicamos del tirón fue acción masiva imperfecta. O sea, Pepe, vale, no tienes tiempo para entrenar, entras todos los días a las 6 de la mañana a la carnicería, te pones a trabajar, al mediodía empiezas a comer y te incorporas otra vez al trabajo hasta las 8 o las 9. Ok, perfecto. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo podemos hacer todo perfecto? No, quizás no. ¿Vale? Pues vamos a preparar en principio las pautas y vamos a ver en qué plan empezamos. Vale, pues Pepe empezó a comprometerse más con los pasos, empezó a cumplir con los pasos, a dar sus 10, sus 12.000 pasos en el trabajo, aprovechaba cuando hablaba con diferentes proveedores, etcétera, pues lo hacía caminando, aparcaba un poco más lejos, en definitiva, empezó a moverse más y se dio cuenta de que los pasos los cumplía bien. Después, la alimentación. Habló con su mujer decidió ayudarle y empezó a preparar las comidas tal y como yo le indiqué, que son comidas sencillas, que simplemente lo único que tienes que hacer es ver cómo estás comiendo y aprender un poco, involucrarte en cómo puedes combinar los alimentos a tu favor y sobre todo en las cantidades que tienes que comerlos para que sean platos que verdaderamente te aporten lo que necesitas para estar con energía, para que tu cuerpo funcione correctamente, metabólicamente y hormonalmente hablando, y para que puedas perder grasa, ¿ok? Bien, pues esos dos puntos he empezado a cumplirlos a la perfección. Por lo tanto, ya es mucho más de lo que hacía antes. Y aunque no ha estado entrenando todavía, pues a pesar de eso, ya ha bajado 7-8 kilos, ya se siente mucho mejor, ya se siente menos pesado, está durmiendo mejor, está teniendo más energía y se está quitando parte de esa vergüenza o de esa culpa por no estar haciendo lo que tendría que estar haciendo. Porque está aplicando esa acción masiva imperfecta y sin preocuparse de que no está entrenando. Porque ahora lo que vamos a hacer es terminar de afianzar ese hábito de los pasos, terminar de afianzar ese hábito de la alimentación y cuando lo tengamos llegará un punto en el que él mismo esté tan motivado y tan comprometido con lo que está haciendo que empiece a buscar tiempo para entrenar. Esta que te acabo de decir es la principal estrategia que te puedo dar, pero cuando ya la tienes, llega un punto en el que podemos decir, vale, ya estoy accionando de forma masiva imperfecta, pero ahora, ¿cómo puedo hacer que la acción masiva imperfecta sea menos imperfecta y un poquito más cerca de la perfección? Hay 4 elementos que te pueden ayudar a ello y por lo tanto te pueden propulsar mucho más rápido a que sigas teniendo resultados. El elemento 1 sería ponértelo lo más fácil posible del mundo y de esa manera vas a minimizar los riesgos de no cumplir. Por ejemplo, la alimentación, que es un caos para la mayoría de los hombres a los que yo he ayudado. Bien, pues si tú tienes que prepararte la comida o pensar qué tienes que comer cada vez que llegas a casa, como tu hábito normal es no comer bien, pues al final estás poniendo muchas barreras para que termines comiendo bien. Así que, por lo tanto, cuando llegues un día sin tiempo, sin ganas o lo que sea, tu yo perdedor va a utilizar la situación para que termines comiendo cualquier otra cosa. Yendo a comer al bar,
pidiendo comida a domicilio, comiéndote un bocadillo de chorizo, cualquier cosa que es fácil, cuando en realidad tardas el mismo tiempo en prepararte un plato saludable y que contenga todos los nutrientes que necesitas en el mismo tiempo, ¿ok? Porque en el recetario de Ruge tenemos platos de ese tipo, tenemos platos para momentos express, tenemos platos salvavidas, aunque yo, siguiendo este elemento, siempre le aconsejo a todos los miembros de mi programa que no caigan en eso para siempre, que lo tengan simplemente para momentos excepcionales en los que les haya cogido el toro. Pero aquí lo importantísimo es tenerlo todo lo máximo atado posible y ponértelo lo más sencillo posible para que termines comiendo lo que tienes que comer. Preparas 4 tuppers, los tienes listos y simplemente es llegar a casa, calentártelos y comer. Yo llevo así desde que nació mi hija, desde un poco más adelante de que naciera mi hija, que fue cuando empecé a tener problemas de tiempo, y empecé con esta estrategia, me fue súper bien, termino comiendo siempre lo que tengo que comer, me lo preparo en 30-40 minutos para toda la semana, cada 4 días, y de esta manera pues cumplo. Lo trasladé como opción a los miembros del programa y la mayoría, que son hombres ocupados, me piden esta opción porque hace que cumplir con la alimentación sea lo más fácil posible. Bien, pues esto podemos extrapolarlo a cualquier cosa. Me cuesta trabajo entrenar por las mañanas, a pesar de que me digo a mí mismo que me voy a levantar antes para ir a entrenar. Pero me levanto y me quedo haciéndome el remolón y tomándome el café y no voy a entrenar. Vale, pues, tío, ponte lo más fácil posible. Ten la bolsa con todo preparado para irte del tirón. Ten el café listo en la cafetera solo para que suba, para tomártelo lo antes posible. Acuéstate vestido con la ropa de entrenamiento si hace falta, pero ponte las mínimas barreras posibles para que una vez que llegue el momento de hacer lo que te habías dicho a ti mismo que ibas a hacer, lo hagas. El elemento 2 es ser realista con el tiempo que tienes. O sea, no puedes pasar de no hacer nada bien a querer hacerlo todo bien. No puedes pasar de no hacer ejercicio y comer como el culo a querer ser la persona que más ejercicio haga del mundo y comer súper 100 saludable. No. Tienes que entender que no puedes pasar de 0 a 100. Entonces, entiende qué tiempo vas a tener disponible y en base a ello, haz algo, ¿vale? No, el Paco, pues yo tengo súper poco tiempo de trabajo, tengo un montón de tiempo en el que tengo que trabajar, perdón, y al final, pues yo no me puedo comprometer mucho, ¿vale? ¿Qué tiempo tienes? Pues mira, puedo sacar un hueco el lunes a las 7 de la mañana, puedo sacar un hueco el viernes después de comer y puedo sacar un hueco el sábado o el domingo. Me voy a esforzar para hacer algo en esos días. Perfecto, pues ese es el tiempo que tienes. Dedícate a cumplir ese tiempo y no a pensar y a agobiarte en que deberías de estar haciendo más. O no pretendas querer creerte que eres Superman, querer ir todos los días, querer dedicarle el máximo tiempo y que al final termines agobiándote, como ocurría en el tipo de procrastinación 2 de distracción y en el 3, y que al final pues te agobies, te estreses y termines frustrándote porque no estás cumpliendo. Hay que ser realista 100% siempre. El elemento 3 me encanta y es súper importante y es algo que nadie se trabaja. Cuando vayas a ponerte un propósito, un objetivo con algo, tienes que tener un para qué. Vamos a dejar ahora todo el tema de entrenamiento, de alimentación. Vamos a ir a otro objetivo para que veas que todos estos consejos se pueden extrapolar a cualquier cosa. ¿Quieres estudiar una oposición? ¿Ok? Y bueno, pues vienes de la carrera, sabes que has estado un montón de años estudiando y ahora te vas a poner a estudiar todavía más. Vas a estudiar oposiciones para administrativo de la Junta de Andalucía, por ponerte un ejemplo. Bien, pues ya sabes que vas a tener que seguir estudiando. Estás harto de estudiar ya durante muchos años. Si tú no tienes un para qué grande, pues al final tu yo perdedor va a negociar muchas veces contigo mismo y va a haber días en los que no estudies o incluso va a haber rachas en las que te dejes por completo y al final pues no le dediques el tiempo y no seas lo constante que tienes que ser para conseguir una plaza de ese tipo. Bien, pero si tú antes de decidir estudiar para esa oposición te sientas, estudias un poquito tu situación y piensas el para qué quieres estudiar esa oposición, pues ahí vas a tener la clave de si vas a ser constante o no. Porque si tú quieres ser administrativo de la Junta de Andalucía porque tu primo lo está haciendo y tú no sabes qué hacer y vas a hacer lo mismo, pues seguramente que no vas a conseguirlo, porque no te lo vas a tomar en serio. Pero si tú lo piensas y dices, hostia, pues voy a hacer esto porque yo realmente lo que quiero es tener una seguridad, yo no quiero tampoco mucho, yo con mis 1.500, 1.800 euros, tener mi trabajito estable, tener mi mes de vacaciones, ya tengo todo en la vida, así que
con esto lo voy a tener. Voy a tener vivir cerca de mi casa, voy a tener mis horarios, voy a tener... Y eso es lo que tú quieres, para ti eso es muy importante, esa sería la vida que a ti te gustaría. Pues tú, si trabajas eso y cada día te dices a ti, cuando quieras negociar contigo mismo, cuando tu yo perdedor aparezca, te dices a ti mismo, oye, que tú querías estudiar esto para esto. Y si no lo consigues, si no lo trabajas, vas a terminar trabajando para una empresa privada, echando horas, aguantando jefes, sin vacaciones, sin la remuneración que quieres, etcétera. Y entonces eso es lo que va a hacer que te actives y que te despiertes para seguir trabajando en ello sin procrastinar. Pero tienes que tener para todo lo que hagas en la vida un para qué. Y el elemento 4 me encanta porque esto casi nadie te lo va a decir, ¿ok? El cerebro tiene un tiempo en el que detalla y en el que reconoce el factor de miedo, en el factor de parálisis, ¿ok? Antes te he dicho que yo procrastinaba mucho con llamadas incómodas, con conversaciones incómodas, ¿vale? Bien, pues yo me decía a mí mismo, vale, pues hoy voy a tener una conversación con mi empleado porque hay este problema y tenemos que hablar las cosas y tal y cual. Mañana, cuando esté en el gimnasio, voy a hablarlo con él. Y llegaba muchos días y al final, es que ahora no tengo ganas de discutir con él, vamos a pasar aquí un mal rato y negociaba conmigo mismo, al final terminaba sin hacerlo. Bien, pues tienes que entender que en ese momento en el que tu cabeza está oliendo el miedo, hay unos segundos en los que llega a esa conclusión. Pero si tú te dices a ti mismo, mañana voy a hablar con esta persona, cuando la vea, nada más que la vea, llegas y antes de darle ese tiempo a tu cabeza, empiezas a hablar, sacas el tema, ya no hay vuelta atrás, porque ya a tu cabeza no le has dado tiempo para que tenga ese miedo. Y de esa manera, cuando lo hagas una vez en un ámbito, vas a saber en las próximas veces en las que te ocurra que no pasa nada, que si te lanzas, una vez que estés dentro de la conversación ya, una vez que hayas roto esa barrera del miedo, ya no tendrás problema ninguno. Mira, tengo un cliente, un miembro de Ruge, Francisco, que tiene una serie de problemas acumulados debido a su vida y a su profesión, etcétera, de ansiedad y a una pequeña enfermedad que tuvo de corazón. Tiene ansiedad, tiene miedo a lo que es entrar en el gimnasio. O sea, él es agricultor, él ayuda en las labores de cargar a lo mejor cuando llega un camión con sacos, etcétera, y hace ejercicio físico intenso, ¿vale? Pero le da pánico entrar al gimnasio. Bien, pues estuvimos trabajando durante los primeros meses, le dije que no se preocupara por el entrenamiento, que cumpliera con los pasos, que cumpliera con la alimentación, y un día le dije, oye, mañana te espero en el gimnasio. Yo tengo un hueco a las 8:45 hasta las 8:30, a las 7:45 hasta las 8:30. Vente. Y me dijo, vale, perfecto. Vino, nos pusimos, lo hizo y ya en su cabeza se quedó ese archivo de que lo había hecho, porque no pensó. Yo le dije que viniera, vino, entrenó y me dijo cuando terminamos, por un momento esta mañana me he dicho a mí mismo que no lo iba a hacer, pero he hecho lo que tú me dijiste. Antes de que llegara ese pensamiento, antes de que lo oliera, ya estaba entrando y de esa manera acabó con ese problema, porque entendió que tu cabeza tiene un tiempo en el que huele el miedo. Y si tú te adelantas antes de que aparezca ese miedo, actúas, ya te lo has cargado, ya has superado la barrera. Y ahora antes de terminar este vídeo te voy a dar 3 consejos extra que a mí me ayudan muchísimo y que si tú quieres los puedes coger, ¿vale? El primero de todo es madrugar, porque normalmente procrastinamos con cosas puntuales. No creo que si estás en este vídeo seas una persona que procrastines con todo lo que te propones en la vida, en tu trabajo, con tu familia, con tu... No, seguramente tú cumplas en tu trabajo, con tu familia, pero luego procrastines con querer empezar en el gimnasio, querer a comer bien, o lo haces todo bien, pero en tu trabajo hay una cosita que te cuesta y la vas dejando, la vas dejando, la vas dejando. Entonces, hay una cosa que te puede ayudar muchísimo con eso que se te resiste, con eso que te cuesta tanto, madrugar. Si tú te levantas más temprano de lo que sueles levantarte, si tú te levantas una hora y media antes de lo que te sueles levantar y aprovechas ese tiempo para empezar el día en calma, poner en orden un poco en tu cabeza, organizar tu día y dedicar un poco de tiempo a hacer eso que más te cuesta en tu día a día, al final lo vas a tener. Entrenar, por ejemplo, a mí me costaba antes mucho, como te he dicho, entrenar a media mañana. Pues lo que hice fue volver a mi hábito de siempre y entrenar por la mañana temprano. Entonces madrugar te da eso. Madrugar te da ese poder de hacer lo que más te cuesta, de quitártelo por la mañana temprano y ya lo tienes quitado. El consejo 2 sería bloquear el tiempo que necesitas en el calendario. Porque muchas veces decimos, vale, quiero hacer esto, quiero coger el hábito de leer un poco todos los días. Voy a leer 20 páginas todos los días, pero no dice en qué momento del día vas a leerlo. No,
Tienes que decirte a ti mismo, voy a leer todos los días y ahora, otra estrategia de este libro, anclas ese nuevo hábito a un hábito que ya tienes. Yo me tomo un café siempre después de comer y tengo un hueco ahí, ¿vale? Pues nada más que termines de tomarte el café, anclas este nuevo hábito. Leerte 10 páginas, leerte 15 páginas, leer 10 minutos, ¿ok? Entonces tienes que bloquear en el calendario el horario y los días que vas a realizar esa acción. Y si además le añades ese anclaje de hábito, va a ser mucho más sencillo que lo conviertas en algo cotidiano, en un hábito. Y el consejo 3 es dejártelo preparado todo. O sea, si vamos otra vez a este hábito que hemos hablado, si vas a leer, te has puesto en el calendario que vas a leer después del café que te tomas al mediodía, ¿vale? Pues déjate el libro al lado de la cafetera. Yo tengo un amigo que está tomando unas pastillas para la caída del pelo. Esto es una conversación totalmente cotidiana y yo he visto que él ahí ha implementado lo que yo te estoy diciendo, ¿vale? Cogió las pastillas y las puso el bote justo donde pone las llaves del coche. Entonces todas las mañanas cuando se va al trabajo ve las pastillas, las tiene presentes, se toma las pastillas y ya está. Así que nada, espero que te sirva este vídeo, espero que implementes todo esto porque sin duda si acabas con la procrastinación vas a empezar a ver resultados en todo aquello que quieras verlo. Vas a avanzar en todo aquello que quieras avanzar. Y si quieres que yo te ayude con todo esto, ya sabes que tengo plazas en mi programa Ruge. Abajo en la descripción te dejo el enlace para que puedas agendar una llamada conmigo y podamos ver si eres apto para entrar en mi programa Ruge. Nos vemos en el siguiente vídeo.